Me dicen si se ve la pantalla, por favor, porque según aquí ya estoy. Nada más confirmen uno si se ve. Sí. Gracias. Entonces les decía, esto, el proceso farmacocinético y farmacodinámico, por ahí se escucha un micrófono, escuché mi voz chillando por ahí. Apoden su micrófono para que no se haga el eco. Entonces, esto de las relaciones que hay entre la farmacocinética y la farmacodinámica, pues es estudiado por la biofarmacia. Biofarmacia, pues es la rama de la farmacología que se va a encargar de la influencia que tienen la forma farmacéutica, ojo aquí, sobre todos los acontecimientos farmacocinéticos y farmacodinámicos, consecuencia de la administración. Entonces, la biofarmacia nos lleva de la mano y va a implicar forma farmacéutica, como las que ya les había mencionado, la biodisponibilidad, que es un parámetro farmacocinético que lo vamos a definir, y por ende el efecto. Entonces, lo que se encarga de hacer la biofarmacia es ver cuál va a ser el efecto en el cuerpo de una formulación farmacéutica, es decir, que si es jarabe, que si es supositorio, que si es inyectable, ¿sí? Por ende, pues va de la mano con la biodisponibilidad y cómo va a ser afectado por toda una serie de factores que vamos a ver en un momento. Les decía entonces, la farmacocinética, bueno, todos los fármacos para poder actuar deben de alcanzar su concentración óptima en el tejido viable. Y la administración puede ser local, es decir, la acción del medicamento en el lugar del sitio de administración, o bien sistémica, cuando ya hay un paso al torrente sanguíneo. Y por ende, la concentración del medicamento, el fármaco, va a depender de 5 procesos o 5 etapas, ¿sí? Desde que yo tengo una disposición en el cual ya está implícito la distribución más una etapa de eliminación, ¿sí? Y desde el momento, yo le moví aquí. ¿Sí se sigue viendo mi pantalla, perdón? Sí. Gracias. Sí. Desde el momento en que nosotros tenemos, por ejemplo, de una formulación farmacéutica oral, como una tableta, como una cápsula de gelatina blanca, tiene que existir un proceso de liberación. ¿Liberación de quién? Pues del principio activo. ¿De dónde? Pues del medicamento, en este caso con algunas formulaciones orales, para que posteriormente exista un proceso de absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Esto es lo que se conoce o se considera como el proceso largo. Ojo, pueden ustedes encontrar en alguna bibliografía como proceso ADME, ¿sí? Donde no tiene la primera letra, que es la E. Y esto porque es exclusivo para todas aquellas presentaciones farmacéuticas donde el principio activo tiene que liberarse de alguna de estas. Y esto no es exclusivo para fórmulas farmacéuticas orales, sino también para parches. Fíjense que, por ejemplo, hay formulaciones farmacéuticas donde el medicamento se va a ir liberando poco a poco, como es el caso de los parches de buprenorfina, donde la liberación es gradual. Y esto, el día de hoy, o parte del objetivo de la clase, es entender de por qué no se deben de tocar, no se deben de cortar, ¿sí? Porque cada sistema formulado tiene un porqué. O sea, a lo mejor alguien puede decir, y si necesito una menor dosis, bueno, hay que aplicar otro tipo de estrategia.
Pero cuando les digan liberación prolongada, esas formulaciones no deben de triturarse, no deben de fraccionarse. Y ahorita vamos a ir viendo el porqué con esto. Entonces, fíjense bien, por ejemplo, para una cápsula, simplemente una cápsula, un medicamento que viene en una disposición de una forma farmacéutica, de una cápsula que puede ser de gelatina blanda, de gelatina dura, etc. Tiene que tener un proceso de liberación para llegar al lugar de absorción. Y el hablar del lugar de absorción, pues no solamente es el estómago, ese sí puede ser el colon, puede ser el intestino delgado, el intestino grueso, etc., ¿no? Pero en esa etapa puede existir un efecto de primer paso. ¿Esto qué quiere decir? Que antes de llegar o conforme se va integrando a la circulación, al compartimiento central, perdón, que es el plasma, va a existir un primer metabolismo. Muchas veces nos casamos con la idea de que el metabolismo es meramente hepático. Eso no es cierto. El metabolismo puede ocurrir en el pulmón, ¿sí?, en el intestino. O sea, hay muchos otros sitios donde va a existir un proceso de metabolismo. Lo importante aquí es entender que en este proceso se va a formar o se puede formar un metabolito que también puede tener una actividad farmacológica o un efecto terapéutico, o también un efecto tóxico, como es el caso del paracetamol. El paracetamol, por obvias razones, no se puede estar dando, ¿sí?, con una dosis mayor a los 4 gramos al día. Hay un intermediario químico, hay metabolitos, ¿sí?, que tienen o que van a tener un efecto sobre los hepatocitos, ¿sí? Entonces, esa es la parte de manera general, porque les decía, el compartimiento central es lo que está señalado. Voy a enseñar ahorita. Ahí está. Es el plasma. No siempre el medicamento llega al plasma y ahí se quedó. No. Puede tener un siguiente paso a diferentes compartimientos. ¿Cuáles? Bueno, se va a distribuir y se puede ir al agua intersticial, donde, dependiendo de la polaridad de la molécula, en este caso ya estamos hablando del principio activo, pues puede llegar al agua intracelular o bien llegar incluso hasta depósitos no acuosos, ¿sí? A su vez, bueno, en este proceso va a iniciarse las diferentes etapas, como es, una vez que está el metabolismo, va a la parte de la excreción, donde la excreción puede llegar a bilis, ¿sí? Y ojo aquí, hay medicamentos, como no alcanzan a ser metabolizados, se van a excretar de manera inalterada, ¿okay? De tal manera que puede ser, ojo, por eso está esta fecha, para que no la pierdan, pueden excretarse de manera inalterada en la orina, ¿sí? Por ejemplo, nitrofurantoína es un antibiótico, ¿no?, que se excreta más del 80% de forma inalterada en la orina. Les digo, aquí aplica la lógica. Pues mi sentido común, ¿no?, dice que eso me va a ayudar cuando yo tenga un proceso infeccioso a nivel del tracto urinario de bajo, ¿sí?, en vías urinarias bajas. Cuando yo tengo una pielonefritis, pues no me va a servir. ¿Por qué? Porque si te está diciendo que el metabolismo, la excreción de manera inalterada es más del 80% y va a orinar, pues al riñón, así sea sensible el microorganismo, jamás va a tener un efecto porque no llega allí, ¿sí? Es muy chistoso esto porque luego les digo a los médicos, pues no se trata nada más de ver S o R, ¿no? Luego dicen, pues
está en una neumonía, ¿no? Pues hay que darle nitrofurantoína. Bueno, pues si la nitrofurantoína se excreta a nivel pulmonar, pues le vamos a dar, ¿no? Pero pues, la ciencia dice que el 80% va a orina, entonces pues por más nitrofurantoína que le meta, a más va a llegar al pulmón, ¿sí? Ojo, hay ciertos medicamentos, como es el caso de los macrólidos, algunas cefalosporinas como ceftriaxona, que también más del 80% es secretado a nivel hepatobiliar. De hecho, hay pues es una reacción adversa, ¿sí? Cuando se utilizan la ceftriaxona por más de 10 días, ¿sí? Puede formar una pseudolitiasis. ¿Por qué? Porque la ceftra se sigue excretando de forma inalterada y va a formar pues, piedras o litos o pseudolitos, ¿sí? De una sal cálcica. Y es muy chistoso, a él me da mucha risa porque, por ejemplo, en cirugía se utiliza hasta a todas las coles les ponen ceftriaxona, ¿no? Bueno, pues si está el proceso infeccioso ahí, ok, perfecto, vamos a actuar ahí. Pero ¿por qué de repente para cosas profilaxis, no? O el mal concepto que también lo vamos a abarcar en este curso y vamos a entender que es una profilaxis de verdad y no un tratamiento prolongado, ¿sí? Porque pues de repente el paciente dice, es que ya me duele la vesícula, ¿no? Y a mí me tocó ver palpable una policistectomía derivada a que para una infección de vías urinarias administraron 14 días de ceftriaxona, el paciente se la puso, después una policistectomía, una colicistitis, ¿sí? Y la verdad era bien chistoso palpar los litos o los pseudolitos por una sal cálcica, y en esto se fundamentan pues muchas cosas. Siempre les decía al inicio, ¿no? Ahorita que el gremio de enfermería ya está posicionado para poder prescribir, les digo, es que tienen que pensar en todo esto, tienen que ver hasta dónde va a ser el alcance del medicamento, ¿no? Hay medicamentos que tienen propiedades farmacocinéticas y dinámicas muy marcadas, y se los dije al inicio en el discurso inaugural, así como un paracetamol nos quita una cefalea, una fiebre, pues también nos va a provocar una falla hepatorrenal, ¿no? Un AINE, por ejemplo, ¿no? Un AINE, que si es COX-1, que si es COX-2, el efecto es completamente diferente. Y así como quita el dolor, pues nos puede provocar un fallo renal, porque precisamente está involucrado todo el proceso farmacocinético y todo lo que implica el proceso lácteo, ¿okay? Entonces, la farmacocinética clínica, ojo aquí, ¿cuál es la aplicación? Cuando yo pienso o visualizo un medicamento, yo debo de considerar la vía de administración que voy a utilizar, la forma farmacéutica, la dosis y el intervalo de dosificación. ¿Okay? ¿Por qué? Porque les decía, pese a que nosotros atendemos enfermedades, en realidad tratamos enfermos y no enfermedades, porque no se tendría por qué generalizar, ¿sí? Tratar a un paciente diabético o a todos los pacientes diabéticos por igual, ¿no? De hecho, las guías de la ADA son muy claras, ¿no? Si el paciente tiene el efecto Simoji, si el paciente tiene el efecto del alga por semias, si es un paciente hospitalizado, las metas glucémicas cambian completamente. Si es un paciente con daño renal derivado de todo este proceso fisiopatológico, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso la farmacocinética clínica se centra para tratamientos individualizados en función de las características antropométricas y fisiopatológicas del paciente. Los tratamientos tienen que individualizarse, porque las características farmacocinéticas van de la mano de todas las características fisiológicas. En México decimos que tenemos dos tipos de pacientes: los acetiladores lentos y los acetiladores rápidos. Por ejemplo, en Yucatán hay un colega que está estudiando a la población maya, porque ¿qué creen? Resulta que los antihipertensivos
que se dan en el centro del país, allá no funcionan. Y esto es por características a nivel farmacogénico. Tienen ellos un gen que lo que hacen es acetilar de una manera muchísimo más rápida que alguno de nosotros. Y el proceso farmacocinético cambia completamente. Y les digo, esto se los hago en el mejor comentario, más de manera sarcástica, pero para que entiendan el mensaje. Por ejemplo, a una persona de raza negra, ¿sí?, dale un antihipertensivo, dale cualquier antihipertensivo, bueno, corres el riesgo de matar, porque hay una deficiencia a nivel enzimática codificada por un gen. ¿Esto? Y si tú das un AGA2, ya te lo tronaste, ¿eh? Porque la misma genética en ellos marca pautas completamente diferentes, y por ende todo el proceso farmacocinético está comprometido. Por eso les hago y les vuelvo a hacer énfasis: a la hora, aunque sea para automedicarse, deberíamos de tener estas bases, mínimo para saber de qué nos vamos a morir, ¿no? Por supuesto que si no sabemos, ese es el problema que tenemos en México, que el acceso a medicamentos, sobre todo a los medicamentos de venta libre, no está regulado. En otros países, por ejemplo en Estados Unidos, lo digo siempre en las conferencias, es más fácil adquirir un arma que un medicamento. En Estados Unidos pues, no es tan sencillo ir al Oxxo y decir dame un paracetamol o un XL3. A los supermercados no, porque la regulación sanitaria es muchísimo más estricta, derivado de todas estas situaciones. Y aquí en México pues pareciera que ya en cualquier lado puedes encontrar medicamentos, literal hasta en la tiendita de esquina. Dentro de los aspectos cinéticos del proceso LAMPE hay tres fenómenos, ¿sí?, que se va a encargar la cinética, y es orden 0, orden 1 y el orden. Esto les digo que tiene que ver o va de la mano. Ya habíamos dicho que se iba a encargar la farmacocinética y vamos a ver qué, la relación de qué, dosis con el efecto, ¿okay? Entonces, la cinética de orden 0 prácticamente nos va a ayudar a la hora de que se diseñan, presentaciones farmacéuticas, ¿okay? ¿Por qué? Porque nos permite controlar la liberación del fármaco, ¿okay? Y por ende, pues en esto nos permite entender cuál es el comportamiento que se va a tener cuando tenemos una perfusión intravenosa, por ejemplo con vancomicina, ¿okay?, o bien cuando hay una sesión sostenida del fármaco, ya sea por sistemas matriciales osmóticos, por ejemplo en nifedipino, para el tratamiento de la angina estable y crónica, ¿sí?, porque poco a poco esa formulación va a ir liberando a el medicamento porque cumple una cinética que es de orden 0. Permítanme un momento, es que estamos todavía aquí en el trabajo. Además, déjenme decir que no hay nadie, que los niños andan arriba. Denme un minuto.